Hola chicos, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y cuento relatos todos los días aquí para ustedes de lunes a viernes. Si de casualidad llegaron aquí de paracaídas, también cuento relatos más cortos en mi TikTok. Esas redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Si de casualidad tienen algún relato para enviarme, los relatos deben ser enviados al correo electrónico que está aquí abajo en la descripción. Y como no me gusta demorar en empezar a contar los relatos, vamos al primero de hoy. Solo recordando, hoy vamos a hablar de experiencias que personas tuvieron relacionadas con el libro de San Cipriano, el tan famoso libro de la capa negra. Y el primer relato se llama El libro de San Cipriano me convirtió en una maldita y aún no me arrepiento. Entonces vamos a ver qué nos espera en esta historia perturbadora. Hola Fer, ¿todo bien? Espero sinceramente que sí. Por favor, no reveles mi nombre, que es el mismo que está en el correo. Pero aquí puedes llamarme simplemente Cecilia. Y los demás nombres aquí ya estarán cambiados para preservar la identidad de todos los involucrados. Y solo para constar, pasé el texto por ChatGPT solo para corregir algunos errores ortográficos y mejorar la fluidez del texto. Y sin más rodeos, vamos a mi relato. Empiezo admitiendo la verdad cruda y directa. Sé que estuve mal, completamente mal. Y no voy a culpar a mi TDAH, mis traumas de infancia, ni nada por el estilo. Sé que en aquella época era mimada, arrogante y extremadamente impulsiva, movida por caprichos y vanidad. Todo comenzó en 2020, un año caótico para el mundo entero, cuando empecé a relacionarme, entre comillas, con un chico al que llamaré Luis. Era guapo, encantador, con el ego por las nubes, igual al mío en esa época. Y nunca llegamos a ser novios de verdad, ¿saben? Esa cosa oficial con compromiso. Pero él decía que me amaba de manera intensa. E incluso las cartas del tarot una vez me dijeron que aquello era un amor de vidas pasadas, de esos que trascienden el tiempo. Intenso, apasionado, cálido y completamente caótico. Bueno, siempre fui hija única. Mis padres siempre hicieron girar el mundo literalmente a mi alrededor, dándome todo lo que quería. Y no solo ellos, ¿eh? Y siempre me compararon con Selena Gómez en la época de Disney Channel o con esa actriz maravillosa Ana de Armas. Dios mío, esa mujer es bellísima, una belleza deslumbrante. ¿En serio te pareces a ella? Ay, lástima que no se puede ver la foto en el relato. En fin, porque ella sí que es bonita, una diosa. Así que encuentro a Selena Gómez bonita también, pero una belleza normal, ¿saben? Gente, fans de ella, por favor no me maten en los comentarios, pero encuentro su belleza normal, común. Ahora, Ana de Armas, gente, esa es una mujer verdaderamente maravillosa, que quita el aliento. Pero en fin, y así, yo vivía siendo tratada como la princesa perfecta por todos a mi alrededor. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque Luis no era como los otros chicos que pasaron por mi vida. Me trataba bien, con respeto y cariño, pero no me ponía en un pedestal como los demás hacían. Y eso me volvía completamente loca, frustrada. Pensaba que había algo mal en mí o en él, alguna falla en la dinámica. Solo que Luis también era inseguro, lleno de traumas propios, incluso con todo ese ego inflado que demostraba. Y entonces el problema de él, más mis problemas emocionales, resultaron en ¿qué? En un alejamiento gradual y doloroso. Al principio lidié bien con la separación, estaba soltera, disfrutando mi vida, saliendo con las amigas. Pero cuando él apareció saliendo con otra persona en las redes sociales, ahí mi lado bruja, ese lado oscuro que siempre escondí, despertó con toda la fuerza posible e incontrolable. Siempre practiqué la Wicca, siempre de forma ética y responsable.
y siempre tuve plena conciencia de que todo vuelve, la ley del retorno triple. Pero ahí, en ese momento de rabia, encima para perdón en la franqueza, encima para una chica considerada fea según los estándares. Gente, ¿dónde se ha visto que una mujer fea gane al hombre que yo quería? Ah, no, no lo acepté de ninguna manera, mi orgullo no lo permitió. Y fue ahí que tomé la peor decisión de toda mi vida. Fui en busca del famoso y temido libro de San Cipriano, aun sabiendo muy bien que de ese antiguo manuscrito no salía nada bueno, solo magia negra pisada. Entonces empecé a hacer la famosa y peligrosa oración de la cabra negra. Hasta que, pásmense, ella siempre quiso decir esto, Luis me mandó un mensaje de la nada. Dijo que había soñado conmigo de forma vívida y que, peor aún, su novia tenía sospecha de embarazo. Mi sangre se heló instantáneamente, pero no fue por él ni por el bebé. Fue porque sentí algo sobrenatural. Sentí como si alguien, una presencia oscura, estuviera susurrando una noticia justo detrás de mi nuca, erizando cada pelo de mi cuerpo, incluso antes de leer el mensaje completo. Entonces respondí de forma fría y calculadora: ¿y qué quieres conmigo entonces? Ya que la otra está embarazada. Esperaba, no sé, algunas respuestas cortas y gélidas que él siempre me daba en el pasado. Pero vino todo lo contrario. Vino un mensaje larguísimo diciendo que yo era la mujer más linda del mundo entero, que si su novia estuviera embarazada de verdad, rezaría fervientemente para que naciera una niña con mis ojos verdes, solo para recordarme eternamente. Me quedé impactada y asustada, pues Luis nunca hablaba así de forma romántica y nunca demostraba nada más que un te quiero seco y sin emoción. Y ahora parecía desesperado, extremadamente necesitado, casi obsesionado de forma enfermiza. Y conmigo también comenzaron los efectos colaterales siniestros. Yo, que siempre vi sus relatos de terror por la noche tranquilamente en la cama, empecé a sentir miedo intenso de quedarme sola en casa durante la noche. Tenía la sensación constante y angustiante de ser observada por algo invisible. Hasta que en una noche específica soñé de forma aterrorizante con un macho cabrío negro enorme sentado como un hombre en una silla. Y yo, en ese perturbador sueño, le besaba la mano en sumisión. Debería haber parado inmediatamente, ¿saben? Después de todas las situaciones aterradoras, pero no paré porque la codicia habló más fuerte. Pedí nuevamente algo a la cabra negra en otro ritual, y adivinen, ella respondió prontamente nuevo. Pedí específicamente que él terminara con su novia y pedí que ella no estuviera embarazada de verdad. Y pásmense de nuevo, no estaba embarazada, fue una falsa alarma. Y exactamente una semana después, Luis terminó con ella de forma brutal. Y no solo terminó, sino que la humilló públicamente a la pobre chica. Y lo escuché todo en tiempo real, pues estábamos en llamada telefónica en ese momento. La llamó inútil, acabada, sin valor. Dijo que nunca había dejado de amarme, ni por un segundo, y que ella fue solo un pasatiempo descartable para intentar olvidarme, pero que no sirvió de absolutamente nada. Y así me pregunto hasta hoy, ¿será que esa parte era verdad? ¿Será que él realmente siempre me amó? Bueno, quizás sí, quizás no. Pero lo que me dejó con miedo genuino fue percibir claramente que sí había interferido en su libre albedrío de forma antinatural. Y eso no es muy bueno espiritualmente. Las consecuencias pueden ser terribles. Hice una tirada completa de tarot y las cartas lo confirmaron con claridad aterradora. Bueno, mientras tanto, hoy en día estamos juntos oficialmente. Ya van 6 meses y estamos saliendo en serio. Él cambió completamente su personalidad. De un hombre frío, distante y orgulloso,
Se convirtió en alguien necesitado, desesperado y pegado a mí las 24 horas. Bueno, y yo. Un beso enorme para ti, ¿ok? Muchas gracias de verdad por compartir esa historia tan intensa y perturbadora conmigo y con todos aquí. Es gente realmente muy complicada toda esa situación, porque así, ¿saben lo que me quedé pensando aquí después de leer ese relato? Creo, sinceramente, que la chica, la novia de Luis, no sé, quizás ella realmente estaba embarazada al principio, pero algo muy extraño ocurrió en el camino y probablemente perdió al bebé de forma trágica. Es obvio que no quedó explícito en el relato qué pasó exactamente con el embarazo, porque de repente solo fue un falso positivo también, esas pruebas que salen mal. Ni siquiera estaba embarazada de verdad desde el principio. Entonces no vamos a juzgar precipitadamente la situación, porque Cecilia no dejó claro si fue la oración de la cabra negra, lo que no sé. Causó algo terrible como la pérdida del bebé, digámoslo así de forma directa. Pero esa oración específica no es la primera vez que la escucho mencionar así, que escucho relatos, que leo historias de personas que dicen que esa oración sirve exactamente para eso, para traer algo que deseas desesperadamente, aunque sea a costa de otras personas. Incluso hubo una historia que me marcó mucho, no sé si escuché ese relato en algún podcast, o si yo misma lo conté aquí en el canal, o si fue alguien muy cercano a mí quien contó esa historia escalofriante de una persona que usó esa misma oración de la cabra negra para conseguir el trabajo de sus sueños. Solo que el asunto se salió completamente de control de una forma aterradora, porque el trabajo que esa persona tanto quería y anhelaba, ya tenía a alguien ocupando ese puesto, una persona que llevaba años trabajando allí. Entonces, la persona fue desesperada, pidió insistentemente a la cabra negra, hizo la oración durante días seguidos con mucha fe y pásmense. La persona que estaba en ese puesto específico que ella quería falleció de forma súbita e inesperada. Y entonces se quedó completamente en shock pensando, gente, ¿será que fue la oración la que realmente hizo que la persona muriera? ¿Será que maté a alguien indirectamente? ¿O será que ya era algo destinado a ocurrir de todas formas, independientemente de mi interferencia? En fin, pero al final de cuentas, para bien o para mal, consiguió el trabajo que tanto deseaba. Y es eso, gente. Creo firmemente que cuando uno interfiere con el libre albedrío de otra persona, no sé, con el curso natural de las cosas de la vida, con el destino que ya estaba trazado, creo que tarde o temprano uno paga el precio por esa interferencia. La ley del retorno es real y puede ser muy cruel. Y creo sinceramente que la chica que envió el relato, Cecilia, debe tener plena conciencia de todo eso, ¿no? Ella misma admitió que ve la sombra del macho cabrío en el corredor hasta hoy, como un recordatorio constante del pacto que hizo. Eso no es casual, es una señal de que algo fue alterado en el plano espiritual. ¿Y ustedes que están viendo, ya habían escuchado hablar de los hechizos del libro de San Cipriano? Dejen aquí en los comentarios si conocen alguna historia o si ya tuvieron alguna experiencia con este tipo de magia. Quiero mucho saber la opinión de ustedes sobre esto. Pero de todas formas, muchas gracias, Cecilia, por haber confiado en mí y enviado ese relato tan personal e impactante. Historias así nos hacen reflexionar sobre los límites que no debemos cruzar, incluso cuando estamos desesperados.
Y vamos, gente, a nuestro segundo relato de esta colección, el pacto de mi padre con San Cipriano, la maldición que cargamos. Hola, Fernanda, ¿todo bien? Hoy vine a contar la historia que mi madre cuenta desde que era niña, junto con mis tías, en noches silenciosas que parecían no terminar nunca. La contaré como si fuera ella misma hablando, porque esta historia merece ser contada con toda la emoción que lleva. Puedes llamar a mi madre Tati. Y no hay problema en mencionar los demás nombres, pues son nombres verdaderos de personas que vivieron cada segundo de esta pesadilla. Pero vamos, antes de todo les voy a explicar quién es quién en la historia de mi madre para que puedan entender completamente y no perderse, ¿ok? Para todos nosotros aquí también, quienes están escuchando en este momento. María es mi abuela paterna, una mujer fuerte pero marcada por el terror. Teresita es como llamaría a mi madre en esta narrativa. José, o Deciño como todos lo llamaban, es mi padre, el hombre en el centro de esta maldición. Y Ken es mi hermana, la niña valiente que vio lo que no debería haber visto. Y Miguel es mi tío, aquel que guardaba los secretos más oscuros de la familia. Las cosas sobrenaturales en mi familia comenzaron mucho antes de que yo naciera. Mi madre siempre cuenta, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, que desde que se casó con mi padre ya había algo diferente, algo pesado, algo sofocante, siguiéndolo como una sombra que nunca lo abandonaba. Crecí en una casa sencilla, humilde, con 8 hermanos. La casa siempre estaba llena, siempre ruidosa durante el día, con gritos de niños jugando y ollas sonando en la cocina. Era ese silencio que pesa en el pecho, que sofoca los pulmones, que te hace sentir observada, vigilada, incluso cuando tienes la absoluta certeza de que no hay nadie allí. Era un silencio que gritaba peligro. Mi madre trabajaba mucho, de sol a sol, y yo, siendo la mayor de las hijas, era quien cuidaba a mis hermanos menores. La casa era antigua, hecha de madera vieja que crujía en cada paso, y techo de barro que parecía guardar secretos centenarios. Y desde temprano, muy temprano, todos nosotros, absolutamente todos, teníamos miedo de dormir solos. Un miedo visceral, inexplicable. Escuchábamos de todo en esa casa maldita. Eran piedras cayendo sobre el techo con fuerza, como si hubiera alguien allí caminando pesadamente sobre él, paseando de un lado a otro. Era muy extraño, aterrador. También escuchábamos voces llamándonos por nuestros nombres con una claridad aterradora, y cuando corríamos a ver quién era, no había absolutamente nadie allí. Puertas que crujían muy despacio, deliberadamente, como si alguien las abriera con cuidado. Pasos firmes y pesados en el patio, resonando en la madrugada silenciosa. La sensación que daba era que la casa respiraba, tenía vida propia. Parecía que esas paredes de madera escondían algo vivo, algo que nos observaba constantemente. Uno de los episodios más marcantes, más aterradores, ocurrió cuando yo tenía alrededor de 11 años y juro por Dios que nunca, jamás lo olvidé. Era madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, esa hora en que hasta el tiempo parece detenerse. Me desperté de repente, sin motivo aparente, como si algo invisible me hubiera pinchado. Abrí los ojos despacio y allí, en ese mismo momento, ya sentí esa horrible sensación aterradora, como si hubiera gente dentro de casa, mucha gente, caminando de un lado a otro, conversando en voz baja, viviendo una vida paralela a la nuestra.
Primero escuché risas. Eran risas de adultos, carcajadas ahogadas, pero también había risas cristalinas de niños jugando. Y entonces vino ese sonido inconfundible de agua siendo sacada del pozo allá afuera. Era un ruido metálico, arrastrado, repetitivo y angustiante. Clink, clink, clink. Parecía que alguien estaba realmente afuera, trabajando en la madrugada, viviendo normalmente, como si fuera otra familia entera viviendo con nosotros, compartiendo ese espacio invisible pero presente. Me levanté despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Fui a mirar cada cuarto de la casa, uno por uno, y todos, absolutamente todos, estaban durmiendo profundamente. Mis hermanos, mi madre, todos. Aquello me dio un escalofrío tan profundo, tan helado, que recorrió toda mi columna y no pude contarle a nadie ese día. Me quedé con eso atascado en la garganta, ahogada de miedo. Algunos días después, en uno de esos momentos raros de valentía, mis hermanos comentaron en voz baja: ¿Tú también escuchas? ¿Tú también ves las sombras paradas en la puerta de los cuartos observándonos? Y entonces me di cuenta, con una mezcla de alivio y terror, de que no era la única. Aquello no era cosa de mi cabeza. Aquello era real, muy real. Dormíamos todas juntas, amontonadas en una sola cama, abrazadas unas a otras buscando protección, porque nadie, absolutamente nadie, tenía valentía para dormir sola en esa casa. La única que dormía separada era el bebé de la familia. Y Kena, mi hermana de apenas 7 años en esa época, dormía en la parte de abajo de la cama, a la altura de nuestros pies, encogidita como un gatito asustado. Siempre fue la más miedosa de todas nosotras. Cualquier ruidito la hacía esconder la cabeza debajo de las cobijas y temblar. Pero esa noche maldita, justo ella se armó de valor. Escuchamos los ruidos de nuevo, las voces susurrando, pasos arrastrándose, esa cosa de siempre, como si hubiera gente caminando dentro del corredor oscuro de nuestra casa. Nunca dejábamos la puerta del cuarto abierta de noche. Nunca. Pero ese día, inexplicablemente, estaba entreabierta, solo un poquito, y solo eso, solo esa rendija de oscuridad, ya fue suficiente para erizarme absolutamente todos los pelos. Y Kena contó después, con la voz aún temblando de pavor, que aunque se moría de miedo, aunque sentía las piernas temblar, sintió una enorme, irresistible, casi sobrenatural ganas de mirar hacia el corredor. Y ella misma no sabe, hasta hoy no puede explicar por qué diablos hizo eso. Quitó la cobija muy despacio, milímetro a milímetro, sacó apenas la cabecita y giró el rostro lentamente hacia el corredor oscuro. Y lo que ella vio allí, Fernanda, lo que vio hasta hoy le da pesadillas. Hasta hoy se despierta en medio de la noche sudando frío solo de recordarlo. Vio a un hombre alto, muy alto, aterradoramente alto. Debía medir casi 1,93 metros de altura, quizás incluso más. Usaba un traje oscuro impecable, un sombrero de ala ancha que cubría parte del rostro, y tenía la piel negra como la noche más oscura. Estaba completamente parado, inmóvil como una estatua en la oscuridad profunda del corredor, mirando directa y fijamente hacia adentro de nuestro cuarto, como si nos hubiera estado vigilando por horas, quizás por días. No se movió ni un milímetro, no dijo absolutamente nada, no dio una sola señal de vida, solo observaba. Observaba con una intensidad que helaba el alma, y Kena quedó completamente paralizada, el cuerpo entero bloqueado por el terror. Dijo después que su mirada parecía atravesarla, penetrar a través de carne y huesos, como si estuviera viendo dentro de su alma, leyendo cada pensamiento, cada memoria, cada miedo. Quería gritar con todas sus fuerzas. Quería correr, quería esconderse, pero el cuerpo simplemente no obedecía. Era como si se hubiera convertido en piedra. Después de algunos segundos que parecieron eternos, que parecieron durar horas, finalmente logró soltar un grito de desesperación tan alto, tan agudo, tan lleno de terror que salté de la cama al mismo tiempo, al igual que mis otras hermanas. Todas nos despertamos con un sobresalto violento. Mi padre vino corriendo del otro cuarto, ya agarrando lo que pudiera usar como arma, creyendo que era un asalto, que había algún ladrón invadiendo la casa, y Kena temblaba incontrolablemente, lloraba copiosamente y se quedaba allí, apuntando con el dedo tembloroso hacia el corredor vacío. «Papá,
Había un hombre alto, delgado, negro y con sombrero parado allí en el corredor. Y me estaba mirando, papá. Me estaba mirando fijo, sin parpadear. Y yo, aprovechando el valor que la situación me dio, finalmente conté todo lo que venía guardando por tanto tiempo. Escuchamos cosas dentro de esta casa, papá. Todas las noches escuchamos. Como si fuera otra familia entera viviendo aquí con nosotros, haciendo café en la cocina, sacando agua del pozo, conversando como si nada. Hasta niños jugando y riendo escuchamos, papá. Mi padre celó, completamente heló. Todo el color desapareció de su rostro. No reaccionó de inmediato. Solo nos miró con una expresión que jamás, jamás en la vida voy a olvidar. Era una mirada de culpa, de miedo, de reconocimiento. Como si algo que tanto temía, algo que intentaba esconder por años, finalmente hubiera sido comprobado, expuesto a la luz. Abrazó a Ikena con fuerza, la apretó contra su pecho y dijo con una voz pesada y cansada: no tienen que tener miedo, ya lo sé. Sé que existe una familia que también vive aquí en esta casa. Así, gente, me quedé completamente sin entender. Era solo una niña, pero sabía. Sentía en el fondo de mi corazón que esa respuesta no era normal. Aquello no era algo que un padre debería decir naturalmente. Algunos días después de ese aterrador episodio, mi abuela María, madre de mi padre, vino a visitarnos. Y nosotras, claro, le contamos todas esas historias, cada detalle aterrador. Y se puso blanca, pálida como un fantasma. Y aún dijo, con la mayor naturalidad absurda del mundo, como si estuviera comentando sobre el tiempo: eso es culpa de tu padre. Él está perturbado por espíritus malos, espíritus de las tinieblas. Desde que rasqué y quemé ese maldito libro de San Cipriano, su vida solo fue para atrás, solo empeoró. Bueno, nos quedamos en shock absoluto, ¿no? Completamente perdidas, queriendo entender qué diablos estaba pasando con nuestra familia. Y fue ahí que mi abuela María decidió hablar claro, contar toda la verdad que venía ocultando por décadas. Niñas, les voy a contar todo lo que recuerdo desde cuando de niño era joven, un chico fuerte y guapo. Explicó con la voz cargada de remordimiento que mi padre servía en el ejército y tenía horarios rígidos. No podía salir de noche de ninguna manera, estaba prohibido. Pero aún así, inexplicablemente, ella y otras personas decían que él aparecía en lugares diferentes al mismo tiempo. Hubo un día específico que nunca voy a olvidar, contó con los ojos llorosos. Estaba con él aquí en casa conversando, tomando café, juntos. Y la vecina María llegó toda asustada, jadeando, diciendo que acababa de verlo en el cuartel, que había conversado con él hace pocos minutos, siendo que él estaba aquí conmigo, sentado frente a mí. No entendí nada. Pensé que la mujer se había vuelto loca. O mi padre parecía estar en dos lugares completamente diferentes al mismo tiempo. Una imposibilidad. Una aberración de la naturaleza. Y entonces, después de esos extraños episodios, vinieron otras cosas mucho peores, ¿saben? Cosas que no tienen explicación racional. Cambiaba completamente de comportamiento sin motivo. Desaparecía por días enteros sin dar explicaciones. Y había días en que parecía hasta otra persona totalmente diferente, con otra voz, otros gestos, otra mirada. Hubo veces en que, según mi abuela, él literalmente se transformaba. Ella juraba a pies juntillas que se convertía en cerdo. Otras veces parecía que era un doble de él, una copia imperfecta caminando dentro de la casa. Hubo un día específico en que, mientras mi abuela estaba arreglando su cuarto, encontró un libro escondido debajo del colchón. Y cuando tomó ese libro en sus manos, sintió un frío en la espalda. Era el temido, el maldito libro de San Cipriano. Y quien finalmente explicó todo, quien contó la verdad entera, fue Miguel, hermano de mi padre. Contó, con la voz entrecortada, que el padrino de mi padre
Un hombre oscuro y misterioso tenía un pacto antiguo, un pacto de sangre con fuerzas que no deberían ser invocadas, y que le había dado ese libro maldito a mi padre como una herencia, como un regalo envenenado. Mi abuela María, desesperada y aterrada, tomó ese libro inmediatamente y lo quemó. Quemó cada página hasta convertirla en cenizas, hasta que no quedara nada. Io procedere hubiera roto algún tipo de protección. Literalmente se transformó en un cerdo enorme, justo allí, ante ella. Cuenta que gritó, que intentó correr, pero las piernas no obedecieron, y desmayó allí mismo, caída en el lodo. Cuando despertó, estaba sola. Y mi padre solo regresó a casa por la noche, ya completamente normal, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Como si no se hubiera transformado en un animal horas antes. Después de eso, después de que el libro fue quemado, comenzaron los fenómenos violentos dentro de casa. Ollas volando solas por la cocina y estrellándose en la pared. Puertas golpeando con fuerza en medio de la noche. Voces llamando nuestros nombres en tonos que no eran humanos. Y la casa nunca más tuvo paz. Mi abuela terminó de contar todo aquello con un rostro pesado, cargado de culpa y arrepentimiento. Y lo más aterrador, lo más terrorífico de todo esto, Fernanda, es que incluso después de que me casé y salí de esa casa maldita, incluso después de intentar recomenzar mi vida lejos de allí, las cosas continuaron ocurriendo. Los fenómenos me siguieron. La maldición me siguió. Aparentemente aquello estaba ligado a la sangre, a la familia. Y solo pararon, o al menos disminuyeron considerablemente, después de que mi padre finalmente falleció. Pero hasta hoy mismo, me pregunto, ¿realmente terminó? ¿O esa maldición aún nos persigue, esperando el momento justo para volver a atacarnos y perturbarnos? Gracias por leer hasta aquí, por haber seguido esta historia tan intensa y perturbadora. Disculpen si quedó demasiado largo, pero historias como esta merecen ser contadas con todos los detalles, ¿no es así? Y mucho éxito para el canal de Fer. Un beso enorme para ti, Fer. Muchas gracias de verdad por compartir ese relato. Y gente, debo confesar que me confundí un poco al leer ese relato. Pensé inicialmente que la historia estaba siendo contada completamente desde la perspectiva de la madre, ¿saben? Porque comienza diciendo, voy a contar una historia que mi madre cuenta, como si fuera ella misma hablando. Me la cuenta desde niña. Por eso me confundió al principio, quedó un poco mezclado. Pero ahora entendí perfectamente el contexto completo. Solo para que entiendan mejor la situación. Todo esto que acabamos de ver ahora, que acabo de leer y narrar para ustedes, sucedió en la casa de la chica que envió el relato cuando era apenas una niña pequeña. Ella vivió todo esto en carne propia. Y entonces, como era muy niña en la época de los acontecimientos, creo que muchas de las cosas que fueron narradas, algunos detalles más específicos sobre el pasado del padre y de la familia, fueron historias que su madre le contó posteriormente cuando ella ya era mayor y podía entender mejor. La madre llenó los vacíos, explicó todo el contexto. Solo que todo lo que fue visto en el corredor esa noche aterradora, ese hombre alto, negro, de traje y sombrero parado allí observando, Kikena vio con sus propios ojos, y todos los demás fenómenos aterradores con la hermana y todo lo demás, todos los ruidos, las voces, las transformaciones.
Todo fue vivido directamente por ellas. Vieron, sintieron, vivieron todo ese terror. Ahora sí entendí completamente la dinámica del relato, porque creo que incluso ella misma se confundió un poquito el escribir, mezclando un poco las perspectivas. Entonces, aclarando, no creo que la historia haya sido contada enteramente desde la perspectiva de su madre, sino desde la perspectiva propia de la chica que envió el relato a Fer, la Tati, porque fue con su padre que todo ocurrió, entiendan. El padre de ella era quien tenía en su poder el libro maldito de San Cipriano. El padre de ella era quien se transformaba en esas cosas horribles, en cerdo, en otras formas. El padre de ella era quien estaba en dos lugares al mismo tiempo. Ella vivió esa maldición dentro de su propia casa. Y así, gente, sinceramente, son cosas que no dudo ni un poco, de ninguna manera. Porque queriendo o no, el libro de San Cipriano es conocido exactamente por eso. Tiene muchas oraciones peligrosas ahí dentro, muchos rituales oscuros que realmente hacen que la persona se convierta en esas cosas, esas entidades sobrenaturales, esas transformaciones, hombre lobo, animales, criaturas. Es magia pesada, es pacto con fuerzas que no deberían ser invocadas. Entonces, no dudo absolutamente nada de lo que fue relatado aquí. Esas historias son demasiado reales, demasiado intensas para ser inventadas. Se puede sentir la verdad, el miedo real detrás de cada palabra. Pero un beso gigante para ti que enviaste ese relato, ¿ok? Muchas gracias de verdad por haber confiado en Fer y compartido esa historia tan personal y aterradora de tu familia. Sé que no debe haber sido fácil revivir todos esos recuerdos. Y si tienes más relatos para contar, otras historias de tu familia o cosas que ocurrieron después, claro que puedes enviarlas aquí al canal de Fer. Nos encanta escuchar esas experiencias. Y estoy segura de que mucha gente se identifica o al menos respeta lo que pasaste. Que tú y tu familia finalmente tengan paz. Y hay gente, ¿están disfrutando el relato de hoy? Si no están suscritos a nuestro canal, ya los invito a suscribirse para que así no pierdan ninguno de los videos que publicamos. Y vamos al próximo relato. Historia de mi abuelo, hombre lobo, San Cipriano y mucha brujería. Vamos al próximo relato. Déjenme ver si hay un subtítulo aquí, pero el título ya lo dice todo. Historia de mi abuelo, hombre lobo, San Cipriano y mucha brujería. Entonces vamos a ver qué nos espera en esta increíble narrativa. Hola Fernandita, ¿te puedo llamar así? ¿Todo bien contigo? Mi nombre es fulana, pero puedes llamarme cariñosamente Jaque. No voy a decir exactamente dónde soy porque vivo en una ciudad muy pequeña en el interior de cierto lugar. Entonces prefiero mantener el sigilo para proteger mi identidad y la de mi familia. Amo mucho, pero mucho de verdad tus videos. Fernanda. Ya te he mandado muchos relatos a lo largo del tiempo y hasta hoy no has leído absolutamente ninguno de ellos. Pero espero de corazón que elijas alguno de los relatos que ya te mandé anteriormente, o este que te estoy enviando ahora. Te estoy mandando este relato más porque lo recordé conversando con mi padre estos días, reviviendo recuerdos antiguos, y entonces decidí enviarte esta increíble historia. Y si lees alguno de ellos, cualquiera, voy a tomar valor y animarme a mandarte muchos más relatos, ya que toda mi familia, absolutamente toda, tiene una sensibilidad espiritual muy fuerte, muy intensa. Entonces puedes estar segura, hay varios relatos guardados aquí, historias escalofriantes. Bueno, vamos a dejar de divagar y vamos directamente al relato que vinieron a escuchar. Y voy a narrar esta historia como si fuera un cuento, una narrativa de verdad, casi como un libro. Y al final van a entender exactamente por qué elegí contarla de esa forma. Hace mucho tiempo atrás,
En un pequeño pueblo perdido en el interior, en esos lugares donde todo el mundo se conoce y las historias pasan de generación en generación, había un chico al que llamaremos José. José era un chico increíblemente guapo y joven, teniendo alrededor de sus 19, casi 20 años de edad. Era esa juventud vibrante, llena de vida y energía. José, como un verdadero joven del interior de los de antes, amaba ir a fiestas de forró y vivía en los bailes de la ciudad y alrededores. Era conocido en toda la región. Y como era muy guapo de verdad, alto, delgado, pero así, un delgado musculoso, de esos que trabajan duro en el campo y desarrollan una fuerza natural. Tenía un cabello rizado lindo de color marrón claro, casi dorado bajo el sol. Fuera sus ojos que eran una mezcla hipnotizante de marrón y verde, como miel con reflejos de esmeralda. O sea, encantaba absolutamente a todas las chicas de la región entera. Era el sueño de las muchachas. Bueno, y fue exactamente ahí, en ese momento tranquilo de la vida de José, que llegó a la ciudad un hombre misterioso al que llamaremos Sebastián. Sebastián tenía alrededor de sus 45 años, casi ya mayor, pero no le perdía nada a los jóvenes. Al contrario, vivía en fiestas de forró, bailaba con cualquier mujer que quisiera, conquistaba a quien bien le pareciera, en fin, todavía estaba en plena forma, lleno de energía y vigor. Pero había algo oscuro en él, algo que las personas sentían pero no podían explicar. Hasta que un cierto día iba a haber un gran forró en la taberna del señor Babá, un evento que todo el mundo esperaba ansiosamente. El señor Babá era un anciano respetado, con sus 60 años bien vividos. Y tenía una hija muy linda, extraordinariamente bella, una chica llamada Evangelina. Evangelina era una chica de cuerpo esbelto y elegante, con cabello que le llegaba hasta la altura de los glúteos, casi a la cintura. Era un cabello liso, completamente natural y castaño oscuro brillante, y sus ojos eran rasgados, con una tonalidad oscura profunda, oscura como la noche sin luna, oscura como el cielo de madrugada. Era una joven indígena de apenas 18 años, lindísima, exótica, con una belleza que quitaba el aliento a cualquier hombre. En el tan esperado día de la fiesta, José fue al forró con un objetivo claro en mente, ya que admiraba a esa bella muchacha de lejos desde hacía tiempo, meses quizás, pero nunca había tenido el valor de acercarse a ella sin antes presentarse adecuadamente. Era tímido cuando el asunto era el amor verdadero, y viendo que esa fiesta era una buena oportunidad, quizás la mejor que tendría, para finalmente hablar con ella personalmente, José no perdió tiempo y se dirigió decidido al forró. Llegando allí al salón ya lleno y animado, todas las chicas querían sacarlo a bailar, le jalaban la mano, le sonreían, pero él solo tenía ojos para ella, para Evangelina. Él la miraba desde allá con admiración y ella lo miraba desde allá con curiosidad. Era como si hubiera una conexión invisible entre ellos. Hasta que el señor Babá, observador y atento, divisó a José en la fiesta y lo llamó con una sonrisa cálida, diciendo con voz fuerte: «Muchacho, ¿viniste?» «¡Qué alegría! ¿Dónde está mi compadre, tu papá?» Y entonces José respondió educadamente: «Hola, señor Babá, es que mi papá está en casa hoy. No pudo venir, pero le manda saludos». Porque el padre de José siempre hablaba así de broma con Babá, pues los dos eran compadres, amigos de larga data. Entonces ya tenían esa cierta intimidad y bromas propias. El señor Babá se rió con ganas de ese recuerdo y dijo en voz alta: «Evangelina, hija, tráele un traguito al muchacho, uno bien frío». Entonces Evangelina, que no le gustaban mucho los hombres que bebían aguardiente, lo encontraba un terrible defecto, le dijo directamente a José con cierta decepción en la voz: «Vaya, José, ¿tomas aguardiente? No lo sabía». Y entonces José, con una carita un poco triste y avergonzada, pero queriendo desesperadamente impresionarla, respondió con convicción: «Sí tomé, señorita. Tomé en el pasado, pero ya no tomo más. Esa vida ya no es para mí. Lo dejé. Vine solamente porque soy invitado del tío aquí, del señor Babá». Dios mío, qué mentira tan descarada. Sí tomaba, pero el amor hace que uno haga esas cosas, ¿no? Bueno, después de un rato en la fiesta animada, una mujer vino corriendo aterrada desde la calle y dijo con la voz temblorosa: «Señor Babá, Sebastián llegó a la ciudad y viene para acá, pero cuidado con él, mucho cuidado, porque ya me dijeron que es de los tambores, hace brujería pesada, y nadie puede desafiarlo porque es muy valiente y peligroso». El señor Babá, entonces, con los ojos atentos,
Observó a Sebastián entrando al salón con arrogancia, llevando a todas las chicas a la fuerza para bailar, sin siquiera pedir permiso. E inmediatamente le avisó a su hija con seriedad: «Oh, hija, escúchame bien lo que te voy a decir. No quiero que te acerques a ese tipo. ¿Escuchaste bien? Porque maneja cosas malas, brujería pesada, y le gusta ese polvito mágico, esas cosas del demonio». La muchacha miró cariñosamente a José y respondió sonriendo con confianza: «No te preocupes, papá. No hay peligro ninguno aquí. De aquí nadie me va a sacar. Puede estar tranquilo. Me voy a quedar aquí, cerquita al lado de José, que él me protege». Y soltó una risita dulce y apasionada. Y José, por supuesto, quedó todo bobo, todo derretido, y pensó internamente: «Vaya, los kilómetros que me tomó llegar aquí hasta esta fiesta van a valer mucho la pena». Valió cada paso, hasta que Sebastián, ya completamente borracho, ebrio e inconveniente, divisó a Evangelina de lejos y llegó todo lleno de arrogancia, hablando en voz alta para que todos escucharan: «Opa, chica bonita es de las que me gustan, de las jóvenes. Las jóvenes son las más sabrosas, las más ricas. Levántate de ahí ahora que vamos a bailar toda la noche solo tú y yo». Evangelina, con la cara muy seria y voz firme, respondió: «No, no voy a ningún lugar contigo, déjame en paz». Sebastián, sin aceptar de ninguna manera recibir un no como respuesta, especialmente frente a todos, agarró a Evangelina violentamente del brazo y la jaló con mucha fuerza, lastimándola. José, que estaba de espaldas en ese momento agarrando un refresco en el mostrador, escuchó el grito desesperado de la muchacha y cuando se giró rápidamente vio la aterradora escena: Evangelina intentando sostenerse desesperadamente de la silla con una mano y Sebastián jalándola con fuerza brutal. José iba a sacarla solo de cerca de Sebastián inicialmente, pero cuando vio que él levantó la mano bien alto para golpear violentamente el rostro de la muchacha, se dio cuenta de inmediato de que no daría tiempo de llegar hasta allí corriendo para impedirlo. Pensó rápido en reflejo y lanzó con fuerza el vaso de vidrio lleno de refresco directamente a la cabeza de Sebastián, haciendo que el vaso se quebrara en 1000 pedazos con un fuerte ruido de vidrio estallando. Y por increíble que parezca, Sebastián casi no sintió nada, como si tuviera alguna protección invisible. Soltó a la muchacha bruscamente. Se giró lentamente hacia José con ojos llenos de odio, sacando amenazadoramente un cuchillo grande de la cintura. Pero antes de que llegara cerca de José para apuñalarlo, las estridentes sirenas de la policía iluminaron su rostro con las luces rojas y azules parpadeando. La muchacha Evangelina había corrido rápidamente a llamar a los policías que ya estaban cerca haciendo la ronda de la noche. Y como el señor Babá les daba dinero todos los sábados religiosamente, vivían por allí haciendo la seguridad, en fin, vigilando el forro y protegiendo el establecimiento. Sebastián entonces corrió desesperado hacia el matorral oscuro del fondo, pero antes de huir completamente, pasó muy cerca de José y dijo lo siguiente con voz baja y amenazadora: para mí ya estás muerto, muchacho». Ya era. Y no te preocupes, porque te juro, mientras yo viva, si la muchacha no es mía, no va a ser de nadie más. De nadie. Corrió entonces a toda velocidad hacia el monte denso y simplemente desapareció en el aire. Literalmente. No se escucharon ruidos de hojas siendo pisadas ni de ramas quebrando. Nada. Gente. Simplemente desapareció como si se hubiera disuelto en la oscuridad. La policía buscó por absolutamente todo el lugar con linternas potentes. Hasta detrás de un tronco enorme y viejo en medio del monte, buscaron minuciosamente con cuidado. Pero nada de encontrar al muchacho. Había desaparecido completamente. Después de todo eso, la muchacha Evangelina le agradeció profundamente a José, diciendo con los ojos llorosos: «Ah, muchas gracias de verdad. Gracias de corazón. Creo que si no fuera por ti, no sé qué habría pasado conmigo esta noche. Me salvaste». Entonces le dio un beso cariñoso y demorado en la mejilla y lo abrazó fuerte, apretado. José quedó todo bobo, todo en las nubes, y se fue a casa flotando de felicidad. Una semana después de ese episodio en la fiesta, José ya había conquistado completamente el corazón de la muchacha y estaban saliendo oficialmente con la bendición del señor Babá. El amor había florecido rápido e intenso entre ellos, hasta que un día específico José venía del campo donde trabajaba, a las 12 del día bajo el sol ardiente, con el azadón pesado en la espalda, sudado y cansado, y vio de lejos a alguien sentado misteriosamente a la orilla del camino de tierra, esperando. Cuando se acercó con cautela, era Sebastián. Él estaba allí esperándolo.
Sebastián carcajeó siniestro y dijo con voz cargada de rabia: ya sé todo, muchacho. Te quedaste con mi niña, ¿no? Robaste lo que era mío. Pero solo te digo una cosa y grábatela bien. Mientras yo viva, si ella no es mía, no va a ser de nadie más. De nadie. Un mes después de esa terrible amenaza, Evangelina comenzó a cambiar drásticamente de forma inexplicable. Sus ojos antes encendidos, vivos y brillantes, se volvieron tristes, apagados y completamente sin vida. Su hermoso cabello comenzó a caer a puñados, volviéndose ralo y sin brillo, y su cuerpo esbelto comenzó a desmejorar rápidamente, adelgazando de forma aterradora. Lo que antes era bello, saludable y radiante ahora parecía marchito, enfermo y completamente sin energía vital. Era como si la vida le estuviera siendo succionada poco a poco. José, desesperado y aterrado viendo a su amor desmejorarse, fue a visitar urgentemente a su abuelo, que era un señor muy sabio y respetado en la región. Un hombre que estudiaba profundamente oraciones antiguas poderosas y también el temido libro de San Cipriano, aunque solo usaba todo ese conocimiento para el bien de las personas, para curar y proteger. Tan pronto como José entró en la casa sencilla del abuelo, antes incluso de decir cualquier cosa, el viejo dijo con voz grave y seria: muchacho, lo que le hicieron a tu mujer no fue broma. No, fue cosa seria, pesada. Sebastián es brujo poderoso y usa sus poderes todos para el mal, para destruir. Él también tiene el libro de San Cipriano, pero solo para hacer maldad, solo para perjudicar a los demás. Y continuó revelando: ¿sabes qué le agarró a tu mujer? Fue un hechizo fuerte que le lanzó, una atadura de muerte. ¿Y sabes aquel tronco grande de madera detrás del cual la policía buscó sus rastros en la noche de la fiesta? Pues bien, no encontraron ningún rastro porque el tronco era él mismo. Usó un hechizo poderoso del libro para convertirse en un tronco de madera y despistar a todos ustedes. Y reveló más: ¿y sabes el beso y el abrazo apretado que recibiste de esa muchacha en la noche de la fiesta? Pues Sebastián, convertido en tronco allí cerca, vio absolutamente todo con sus propios ojos. Y por eso se enojó profundamente contra ustedes dos, siendo que gente José no había dicho absolutamente nada sobre esos detalles al abuelo. Pero de alguna forma sobrenatural él ya lo sabía todo, ya lo había visto espiritualmente. José preguntó angustiado: ¿qué hago, abuelo? ¿Qué puedo hacer para liberar a mi amada de esa maldición? Y el abuelo respondió con pesadumbre: ¿no recuerdas lo que él te dijo? Mientras yo viva, si ella no es mía, no es de nadie más. La vida de ella está vinculada mágicamente a la vida de él ahora. Y ella solo va a vivir, solo se va a curar si él muere. Es la única forma de romper el hechizo. El abuelo entonces instruyó: ve a tal lugar específico que te voy a indicar. Y cuando llegues allí escondido, lee esta oración que te voy a dar. Quedarás completamente invisible a sus ojos. Observa todo hasta el final del ritual. Observa cada detalle, pero no toques absolutamente nada, o volverás a aparecer y él te matará al instante. José fue al lugar indicado en la oscuridad de la noche, dijo la poderosa oración con fe, y poco después Sebastián llegó a hacer su macabro ritual. José lo siguió invisible, sin ser visto ni sentido, y presenció una horripilante escena que jamás olvidaría. Sebastián hacía un terrible pacto demoníaco usando un pedazo del cabello de Evangelina. ¿Cómo, gente? Hacía un pacto de las tinieblas, usando un pedazo del cabello de Evangelina que le había arrancado. Usaba sangre de animales, velas negras, hierbas malditas y otras cosas demasiado fuertes, demasiado pesadas para describir aquí en detalle. Eran cosas que erizaban solo de ver. Le había pedido a las entidades oscuras que Evangelina muriera lentamente desmejorada, en caso de no querer estar con él. Era venganza pura, odio destilado. José, invisible, ya se iba silenciosamente cuando escuchó una voz gutural, grave, no humana, diciéndole directamente a Sebastián: vas a tener que matar a José con tus propias manos para que Evangelina finalmente te quiera. Es la única forma. Mata al rival. Y entonces Sebastián respondió con cierta vacilación: pero él es valiente, muy valiente. Va a querer responder, va a pelear. No será fácil. Y la voz demoníaca dijo con desdén: te estoy protegiendo, ¿olvidaste?
¿No recuerdas el vaso de vidrio que te tiró a la cabeza? Fui yo quien te protegí de ese impacto. Casi no sentiste nada. Siempre te protejo. José regresó corriendo y le contó absolutamente todo al abuelo, cada detalle. Y el viejo sabio simplemente se rió misterioso y dijo, ya lo sabía todo, nieto. Yo también estaba allí invisible, oyendo y observando todo a tu lado. ¿Acaso crees que iba a dejarte ir solo en una misión así? ¿Olvidaste que aún eres mi aprendiz? Te protegí todo el tiempo. Y entonces el abuelo explicó con absoluta seriedad, vas a tener que matarlo, José. O vas a morir tú y perder también a tu mujer a la muerte. No hay otro camino. Eres tú o él. El viejo sabio preparó entonces con cuidado un arma especial, mágica. Tomó la presa afilada de un perro ya fallecido, un can que había sido fiel y protector en vida. Usó el diente más grande de él, del perro, y lo colocó cuidadosamente dentro de la escopeta como munición mágica. Era lo único que podría matar a alguien protegido por demonios. José dejó el arma martillada junto a la cama, cargada y lista en caso de que Sebastián apareciera. Y lo temido finalmente ocurrió. Sebastián apareció de madrugada en la casa de José, irrumpiendo sin miedo, diciendo con arrogancia, de todas formas vas a morir, muchacho. Hoy es tu último día. Sacó el cuchillo grande y amenazador. José sacó rápidamente la escopeta preparada. Sebastián se rió en voz alta, burlándose completamente. Eso no me hace ni cosquillas. Soy protegido, dispara primero, venga. Porque si no muero con ese disparo, te mato en el mismo instante y me quedo con Evangelina para siempre. José entonces respondió firme, sin temblar. Entonces ya está dicho, disparó. Y allí la sonrisa confiante de Sebastián desapareció instantáneamente de su rostro, transformándose en puro horror, porque fue cayendo despacio al suelo, herido de muerte, y gritó en agonía, desgraciado, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué usaste? Y entonces algo absolutamente increíble ocurrió ante los ojos de José. Sebastián cayó de rodillas al suelo y gritó desesperado algo invisible que solo él veía. ¡Desgraciado! ¡Maldito! Dijiste que me estabas protegiendo. Me lo prometiste. ¿Dónde estás ahora? Ayúdame. Y entonces la misma voz demoníaca y gutural que José oyera antes en el ritual respondió fríamente, sin emoción. Te dije claramente que te protegería de cuchillo y de bala común, pero nunca te prometí protección contra la presa sagrada de un perro. Eso rompe cualquier protección. Entonces una humareda negra y densa en forma de persona, de criatura, salió dentro del cuerpo de Sebastián como si fuera arrancada a la fuerza. Y la entidad dijo con voz terrible, tu alma ahora es mía, perdiste. Y la muchacha volverá a la vida completamente curada, porque desafiaste a alguien más fuerte, más valiente y más protegido que tú. Sebastián murió allí mismo, en el suelo, con los ojos abiertos de terror. Cultuaba demonios poderosos, hacía pactos de sangre regularmente, poseía el libro completo de San Cipriano y hasta se transformaba en hombre lobo en las noches de luna llena,
habiendo matado a varias personas inocentes en su ciudad natal antes de llegar allí. Y bueno, en cuanto al desenlace verdadero de toda esa historia, Fernanda, José ya no está más vivo entre nosotros. Falleció en el año 2023, dejando mucha nostalgia, pero se convirtió para mí en nada más y nada menos que mi abuelo de corazón, mi amado abuelo. Fue él quien siempre me protegió espiritualmente durante toda mi vida. Y cuando falleció, vino a visitarme en espíritu en mi momento más difícil, cuando más necesitaba consuelo y protección. Toda esta historia me la contó mi padre con lágrimas en los ojos, porque a mi abuelo José no le gustaba recordar ese pasado oscuro, esas luchas espirituales que libró. Y es todo, Fernanda. Espero sinceramente que hayas disfrutado esta historia de mi familia. Besos enormes y disculpa por ser una historia tan larga, pero merecía ser contada completa. ¿Y tú que estás escuchando, ya habías escuchado hablar de los hechizos del libro de San Cipriano? ¿Conocías historias de hombres lobo y pactos? Déjanos aquí en los comentarios. Exactamente. Tocaste un punto muy interesante. Es esa historia del hechizo que se vuelve contra el hechicero. Literalmente. El tipo creía que era lo máximo, que nadie iba a descubrir, que tenía control total de la situación. Pero entonces se topó con alguien que entendía del mismo juego, solo que mejor preparado. El abuelo sabía exactamente qué buscar. El detalle del diente del perro lo demuestra. No fue suerte, fue conocimiento de verdad. Es tipo esa arrogancia de creer que eres el único listo de la historia, ¿sabes? Y terminas subestimando completamente a las demás personas. El tipo probablemente lo hizo tantas veces que creó una falsa sensación de invencibilidad, hasta que encontró a alguien que realmente sabía las cosas. Y estoy de acuerdo contigo sobre el abuelo de corazón. Al final de cuentas, familia es quien está allí presente, ¿no? Adoptivo, prestado, afectivo. Lo que importa es el vínculo y que la persona se haya preocupado lo suficiente para ir a buscar y resolver. Fue realmente un relato muy interesante. ¿Tienes alguna historia más de esas para compartir o algo que quieras comentar? Vaya gente, que los relatos de hoy están increíbles. Espero que estén disfrutando esta colección. Y nada de perder tiempo aquí, vamos al próximo relato. Nunca debí haber abierto ese libro. Vamos, gente. Este relato aquí, así, parece ser un poco pesado, muy pesado en realidad. Entonces, prepárense, porque esta historia va a removerlos. Vamos. Hola, Fernanda. ¿Todo bien contigo? Bueno, espero sinceramente que sí, que todo esté bien en tu vida. Puedes llamarme Marcos. Es un nombre ficticio, pues no quiero revelar absolutamente mi verdadera identidad por motivos que quedarán claros a lo largo de esta narrativa. Bueno, adoro tus videos, los sigo todos religiosamente. Y hoy te voy a contar una historia que escuché, que me fue relatada directamente por un paciente cuando hice mis prácticas obligatorias en un hospital psiquiátrico aquí de mi ciudad. Una historia que me marcó profundamente y que nunca más ha salido de mi cabeza. El hombre, un señor de apariencia cansada y ojos siempre asustados, decía insistentemente a todos los que escucharan, médicos, enfermeros, otros pacientes, que no estaba loco de ninguna manera, sino perseguido, atormentado, y que estaba internado en ese lugar solo porque su familia no lo comprendía, no le creía, pensaba que había enloquecido. Pero así, allí en general, la mayoría de los pacientes que están ahí dicen exactamente eso, ¿no? Que no están locos, que no deberían estar allí, que todo es un error y por allí va. Es algo común, esperado está. Pero hay un pero. Ese señor específico era diferente a todos los demás, completamente diferente. Había algo en sus ojos, en su voz, en su desesperación que era real, genuino. Entonces un día, ya con un poco más de intimidad construida con él, después de semanas de conversaciones superficiales, le pedí gentilmente que me contara su historia completa, desde el principio hasta el final.
pues ya que aparentemente nadie más lo comprendía, ni le creía. Yo quería verdaderamente comprender lo que había ocurrido. No recuerdo exactamente ahora, pero en esa época específica en que me contó toda esa historia, él debería tener más o menos unos 50 años de edad, quizás 52. Cabellos grises, rostro marcado por el sufrimiento. Pero la historia que me contó, los eventos que describió, en la época en que ocurrieron, él debería tener allí más o menos unos 17 años apenas. Un chico todavía, un adolescente lleno de vida. Entonces ahora voy a escribir y narrar esa historia como si fuera él mismo contando, con sus propias palabras, sus propias emociones. Así. Nunca creí mucho en esas cosas de magia, invocación, espíritus, esas cosas sobrenaturales. Siempre creí que era exageración, historias del pueblo para asustar niños, leyenda urbana, superstición de gente ignorante. Todo eso fue antes de poner mis manos en ese libro maldito, antes de que mi vida se convirtiera en un infierno eterno. Todo eso fue antes de abrir, de tocar el maldito libro de San Cipriano. Y mira, la culpa no fue completamente mía. Fue de mi primo, ese idiota inconsciente. Apareció un día en el lugar donde vivíamos, todo emocionado y misterioso, con un ejemplar del tal libro en las manos. Parecía orgulloso, como si hubiera encontrado un tesoro. Era un libro viejo, muy viejo, antiguo de verdad, de tapa dura oscura y completamente destrozado por el tiempo. Tenía hasta olor fuerte a moho y humedad, de esos que se quedan pegados en la nariz, y las páginas estaban todas amarillentas, quebradizas, algunas casi deshaciéndose al tacto. Algunas tenían manchas oscuras que parecían sangre seca. Dijo animado que había encontrado ese libro en una librería de segunda mano oscura de la ciudad, medio escondido en el fondo de un estante empolvado, cubierto por otros libros, y que el dueño de la librería, un señor extraño de mirada vacía, prácticamente le regaló el libro, casi que empujándolo en sus manos, como si quisiera desesperadamente deshacerse de esa cosa maldita, como si le quemara las manos. Mi primo lo encontró extraño en el momento, pero no le dio mucha importancia. Pensó que había tenido suerte, que había hecho un buen negocio. Al principio, solo mirábamos el libro por pura curiosidad juvenil, esa curiosidad boba de adolescente. Y recuerdo perfectamente que las primeras páginas tenían allí algunas oraciones católicas normales, había simpatías inofensivas para amor y dinero, y unas rezas raras, medias torcidas, que no comprendíamos muy bien. También porque éramos semianalfabetos, apenas sabíamos leer bien. Tropezábamos con las palabras. Pero hacia el medio del libro, gradualmente, el asunto empieza a ponerse más pesado, mucho más pesado y oscuro. La propia energía de las páginas parecía cambiar, volverse más densa. Había rituales complejos y detallados, cosas escritas en una lengua extraña que después descubrimos que era latín antiguo, y nombres que, juro por Dios Todopoderoso, me dieron escalofríos profundos solo de leer en voz baja. Nombres que parecían quemarle la lengua cuando se pronunciaban. Nombres que no deberían ser dichos en voz alta. Nos reímos nerviosamente pensando que todo era bobería, fantasía, invención, broma de algún autor loco. Hasta que el idiota, el completo idiota de mi primo, decidió hacer uno de los rituales descritos allí. Ese ritual específico era para invocar un espíritu, una entidad, para pedir respuestas sobre el futuro. Solo necesitaba una vela negra, un espejo mediano y el nombre completo de la persona que iba a hacer el pedido. Así de simple.
¿Qué podría salir mal? ¿Verdad? Bueno, hicimos el ritual durante la noche, claro. Esperé hasta que todos durmieran. En un cuartito pequeño y sofocante del fondo de la casa vieja de mi abuela, lejos de miradas curiosas. Un lugar que siempre me daba escalofríos incluso durante el día. Encendió la vela negra con manos temblorosas, colocó el espejo grande sobre la mesa de madera vieja y empezó a leer en voz alta las palabras del ritual. Su voz resonaba extrañamente en ese espacio pequeño. Yo me quedé allí parado, solo mirando en silencio, un poco incómodo con todo eso. Y recuerdo que de repente, sin aviso ninguno, quedó un silencio extraño, pesado, antinatural. Y ni los perros, que eran muchos por cierto, mi abuela criaba varios mestizos en el patio, ladraban más. Absolutamente nada. Ni un gemido, ni un movimiento. Era como si hubieran desaparecido completamente también, como si hubieran huido para muy lejos de allí. Hasta los grillos dejaron de cantar. El silencio era ensordecedor. Bueno, cuando él finalmente terminó de leer la última palabra del ritual, con la voz fallando, nada ocurrió de inmediato. Nada visible. Sí, parecía estar todo completamente normal. La vela seguía encendida, el espejo reflejando normalmente. Incluso nos reímos nerviosamente de alivio, pensando que realmente todo era bobería. Pero cuando él apagó la vela con un soplo, sin que nadie... Reta Henrietta comenzó justo enderezando el espejo en el medio, en el centro exacto del espejo, y se fue extendiendo despacio, el corazón latiendo descompasado, las manos heladas. Y me volteé hacia él asustado y le dije con la voz temblando, ah, mano, basta, basta, ya fue con esto. Vamos a parar aquí ahora, ¿no? No vamos a seguir adelante con esto. Por el amor de Dios. Bueno, él estuvo de acuerdo rápidamente, también asustado, y guardamos el libro maldito en el fondo de un armario viejo. Encerramos el cuartito, intentamos olvidar. Pero después de esa maldita noche, desafortunadamente, absolutamente todo cambió. Comenzó de forma sutil con susurros, voces bajas, indistintas. Y siempre era de madrugada, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Escuchaba claramente a alguien llamar por mi nombre completo, muy bajito, muy cerca de mi oído. Marcos, Marcos. Una voz que no era de hombre ni de mujer. Pensé inicialmente que me estaba volviendo loco, que era mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero después, gradualmente, los objetos empezaron a caerse solos por la casa. Cuadros en la pared, vasos en la cocina, libros en los estantes. Recuerdo perfectamente que la radio vieja de la sala se encendía sola en medio de la madrugada, siempre exactamente a las 3:33 de la madrugada, y siempre estaba sintonizada en la misma estación de radio, una que ni existía bien, pasando solo una estática pesada, irritante. Y en el fondo de esa estática, si prestabas mucha atención, había una voz casi imperceptible susurrando cosas, cosas que no podía entender completamente, pero que me llenaban de pavor. Lo peor de verdad, lo más aterrador, fue cuando él apareció por primera vez. Era un hombre muy alto, altísimo, desproporcionado.
que se quedaba completamente parado, inmóvil como estatua, en el rincón de mi cuarto, siempre en el mismo lugar exacto. Solo podía ver su contorno, la silueta oscura, cuando parpadeaba rápidamente los ojos o cuando las luces de la calle parpadeaban, en ese destello rápido de un segundo. Y entonces desaparecía de nuevo en la oscuridad. Nunca se acercaba a mí, nunca se movía de ese rincón. Pero yo sabía, lo sentía en el fondo del alma que siempre estaba allí, todas las noches, observándome dormir, observándome existir. Sentía físicamente el aire helado a su alrededor, incluso en noches calientes de verano. Un olor fuerte y nauseabundo a azufre quemado, a huevo podrido que invadía mi nariz. Y una horrible sensación psicológica, profunda, de que algo que te odia intensamente, que desea tu destrucción, mi primo, el pobre, también empezó a tener pesadillas violentas y perturbadoras. Se despertaba todas las noches gritando desesperado, sudado, lleno de marcas extrañas por el cuerpo, arañazos profundos que aparecían de la nada. Hematomas morados inexplicables. Decía aterrorizado que soñaba repetidamente con un hombre alto de ojos completamente oscuros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad profunda. Y que ese hombre decía con voz grave y amenazadora que el precio aún no había sido pagado, que la deuda estaba abierta, que tendríamos que pagar con algo. Intentamos quemar el libro varias veces, juro por todo lo que es sagrado. Lo intentamos de todas las formas posibles, pero sencillamente no prendía fuego. Era imposible. La llama del encendedor o del fósforo se apagaba instantáneamente cuando se acercaba al libro, o el fósforo simplemente se quebraba a la mitad en el momento, como si una fuerza invisible lo partiera. Incluso una vez específica, nunca lo voy a olvidar. El fuego del fósforo hasta volvió al propio fósforo allí y al alcohol que estaba derramado en la mano de mi primo. El fuego corrió de regreso. Le quemó la mano gravemente, dejando una cicatriz fea. Pero no quemó ni chamuscó una sola página del libro maldito. Bueno, al final, desesperados, intentamos llevar el libro escondido en una bolsa a una iglesia del barrio y le suplicamos humildemente al Padre cualquier ritual, cualquier oración. Pero el Padre, cuando vio el libro de reojo, se puso pálido, retrocedió algunos pasos y se negó terminantemente a tocarlo. Dijo con voz firme que eso no era cosa para tener en casa de cristiano, que eso atraía el mal. Nos mandó a salir de la iglesia inmediatamente. Yo y mi primo, sin saber qué más hacer, sin tener a quién más acudir, decidimos tirar el libro en un río profundo y distante para ver si el agua corriente, la fuerza de la naturaleza, llevaba eso bien lejos, a donde nunca pudiéramos encontrarlo. Lo tiramos. Lo vimos hundirse. Quedamos aliviados por un momento. Poco tiempo después, quizás unos 2 meses, mi primo desafortunadamente se suicidó.
así como también continuaban perturbándome a mí, susurrándome cosas horribles al oído todas las madrugadas. Después de su trágica muerte, después de enterrar a mi primo, mi amigo de infancia, fue aún peor para mí, mucho peor, porque como él ya no estaba entre nosotros, ya no estaba vivo para que esa cosa, esa entidad lo perturbara, solo en mí. Las pesadillas se volvieron más intensas, las apariciones más frecuentes. El hombre del rincón empezó a moverse, a acercarse cada vez más a mi cama, centímetro por centímetro, noche tras noche. Entonces, después de varios brotes psicóticos violentos, después de gritar frente a toda mi familia que había un hombre en el cuarto queriendo matarme, después de romper cosas e intentar lastimarme, mi familia, que no creía en nada de eso, decidió internarme aquí en este hospital. Pensaron que había enloquecido de vez, que había tenido un colapso nervioso por la muerte de mi primo. Pero los medicamentos, más de 30 años preso aquí. Y sinceramente ya no sé qué más hacer para librarme de este hombre, de esta maldición. No sé si algún día tendré paz. No sé si algún día podré dormir sin miedo. Y quizás voy a morir aquí, en este lugar. Y quizás ni después de la muerte tendré paz. Bueno, Fernanda, ahora soy yo nuevamente. Como habrán percibido a lo largo del relato, ese señor ya estaba internado en el hospital psiquiátrico hacía muchos y muchos años cuando lo conocí. Décadas allí dentro, viviendo en ese ciclo de terror. Trabajé en ese hospital por otros 3 años más después de escuchar esa historia. Y después fui transferido a otro lugar, a otra ciudad, entonces desafortunadamente no tuve más ningún contacto con ese señor. No sé si aún está vivo, si aún está allí. No sé si finalmente encontró paz o si continúa siendo atormentado. Pero creo, del fondo de mi corazón, que lo que me contó con tanta desesperación y sinceridad en los ojos es verdad, verdad absoluta. Y que probablemente él realmente quedó perturbado, maldito, por haber tocado el maldito libro de San Cipriano. Algunas maldiciones no tienen cura. Algunos portales, una vez abiertos, no pueden ser cerrados nuevamente. Bueno, Fernanda, espero mucho, mucho de verdad que leas y narres esa historia en tu canal. Creo que las personas necesitan saber de los peligros reales de meterse con esas cosas. Un gran beso enorme y estaré aquí con los dedos cruzados, esperando ansiosamente que elijas mi relato. Me encanta acompañarte, haces un trabajo increíble. Un beso, un abrazo fuerte y cuidado con lo que abres, con lo que invocas. Algunas puertas nunca deberían ser abiertas. ¿Y tú que estás escuchando o leyendo, ya escuchaste hablar de casos reales de personas que tocaron el libro de San Cipriano y se arrepintieron? ¿Conoces alguna historia parecida? Déjanos aquí en los comentarios. Quiero mucho saber. Un beso. Muchas gracias por haber enviado la historia. Y así, creo que ustedes saben, gente, que muchas personas simplemente no pueden. La magia es demasiado fuerte. Y muchas veces la gente realmente enloquece. Eso es bastante común en estos libros de magia, no solo en el libro de San Cipriano, sino en los libros de magia más antiguos, porque hay muchas magias antiguas, muchas creencias, muchas cosas así, que hoy en día ya no se cultivan igual que se cultivaban antes. Entonces eran cosas muy peligrosas que realmente dejaban a las personas un poco locas, ¿saben? Pero en fin,
muchas gracias de verdad por haber enviado la historia. Un beso, gente. Ya quiero invitarlos a ustedes que no están suscritos a suscribirse a nuestro canal. Así es una forma de retribuir su cariño por nuestro canal, además de no perderse nada de lo que se publica aquí. Y vamos al próximo relato. Dios mío, ¿qué vendrá ahora? Relato 1. El libro de Sansei PRI A Norte Oeste. L abuela, cui mató a su propia nieta. Y ahora vamos al siguiente relato que se llama simplemente el libro de San Cipriano. Prepárense porque esta historia es extremadamente pesada y perturbadora. Hola, Fernanda. Puedes llamarme cariñosamente María. Es un nombre ficticio, pues no quiero revelar absolutamente mi nombre verdadero por cuestiones de privacidad y seguridad de mi familia. Quien cuenta esta devastadora historia es mi abuela, de un lugar lejano donde vivió durante muchos años de su juventud. Un pequeño pueblo aislado donde conoció a una mujer que en aquella época tenía prácticamente la misma edad que ella, eran contemporáneas. Eran muy amigas, casi como hermanas, compartían secretos y confidencias. Pero esa señora, a quien aquí llamaré doña Marta para preservar su identidad, era una mujer muy mala por dentro. Dicho sea de paso, era una verdadera maldiciente, una bruja de las más oscuras. Pero es... espera, pensándolo mejor, no creo que ese relato específico sea interesante para una colección de maldicientes, sino para una colección específicamente sobre el libro de San Cipriano, porque esa maldiciente específica usaba el libro maldito de San Cipriano para todas sus maldades, para todos sus oscuros hechizos. Pero bueno, basta de rodeos y vamos directamente al relato. Y ahora intentaré contarlo como si fuera con mi propia voz en primera persona. Espero que no quede muy confuso para que ustedes lo sigan. Bueno, doña Marta era, externamente, una mujer muy buena gente, muy simpática con todos del pueblo, siempre sonriendo, siempre educada. Y siempre vestida con ropa completamente negra, de pies a cabeza, como si estuviera de luto eterno, y tenía una mirada penetrante, intensa, que parecía atravesarnos, leer nuestra alma, ver nuestros secretos más profundos. Nunca fue muy de conversación trivial, de chismes o de amenidades, pero aún así todos en el pueblo la respetaban, algunos incluso con cierto miedo que no podían explicar. Y ya la conocía personalmente desde hacía bastante tiempo, años, porque vivíamos en el mismo pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía. Y a pesar de los siniestros rumores que circulaban sobre ella, de que era una bruja poderosa, de que hacía pactos, de que tocaba cosas de las tinieblas, nosotras dos nos llevábamos muy bien. Éramos realmente cercanas, confidentes. Ella confiaba en mí, yo, ingenuamente, confiaba en ella. Pero bueno, su hijo Enrique era el único motivo de orgullo verdadero en toda su vida. Era la única cosa que amaba en este mundo. Vivía para ese chico. Cuando él finalmente se casó con una chica de la ciudad vecina, doña Marta ya torcía la nariz visiblemente, ya demostraba su desaprobación. Creía firmemente que esa mujer no era suficientemente buena para su precioso hijo, que ninguna mujer sería digna de él. Y así, como ella preveía con oscura satisfacción, el matrimonio no duró mucho tiempo. Después de apenas unos pocos años juntos, el matrimonio acabó desmoronándose completamente, deshaciéndose. Dicen por ahí que fue una pelea fea, incluso violenta, llena de acusaciones, y él se separó de la esposa de forma súbita, sin más ni más, pero terminó consiguiendo la custodia completa de la única hija del matrimonio, la pequeña Marina. Y un paréntesis aquí. Aquí ahora soy yo, María, la seguidora de Fernanda, hablando. Tengo la teoría personal de que quien realmente separó a ese matrimonio, quien destruyó ese casamiento, fue la propia doña Marta con sus magias. Pero mi abuela jura pies juntillas que no, que fue natural. También me quedé pensando mucho en eso cuando escuché la historia, pero volviendo a su relato. Bueno, la pequeña Marina tenía apenas 7 años de edad cuando fue a vivir definitivamente con su padre Enrique y con la abuela paterna, doña Marta, en esa casa oscura y silenciosa. La niña era dulce como la miel, llena de vida y energía, siempre sonriendo, siempre jugando, una niña linda e inocente, pero doña Marta la odiaba con cada fibra de su ser. Y no escondía ese odio de nadie, era visible en cada mirada. Decía abiertamente, sin pudor, que la niña era débil, inútil, inservible y que solo daba trabajo innecesario para ella. Era una carga. Y todos los maltratos, toda la crueldad.
Empeoraban exponencialmente cuando Enrique no estaba cerca para ver cuando salía a trabajar. Doña Marta trataba a la niña con una frialdad aterradora, y así, con mucho desprecio cruel, con palabras hirientes y miradas de puro odio. Y así, la pobre niña creció profundamente triste dentro de esa casa opresiva, y nadie hacía absolutamente nada para ayudarla. Nadie intervenía. Doña Marta en esa época ya tocaba abiertamente cosas raras, rituales oscuros. Todo el pueblo lo sabía muy bien, pero fingía estratégicamente que no veía, que no sabía nada. Era más seguro ignorar. En el fondo del armario cerrado de su cuarto, escondido pero no tan bien, guardaba cuidadosamente un ejemplar antiguo y desgastado del temido libro de San Cipriano. Y eso no era rumor vacío del pueblo, no era chisme. Yo misma ya vi ese libro personalmente en su casa con mis propios ojos. Y sabía perfectamente que lo usaba constantemente, pues éramos muy cercanas, y ella confiaba en mí sus secretos. Recuerdo perfectamente que estaba todo amarillento por el tiempo, con páginas quebradizas, y tenía varias marcas a mano en las páginas, subrayados, anotaciones en los márgenes, de tanto que lo usaba, de tanto que consultaba esas oscuras recetas. Y bueno, fue exactamente en ese libro maldito que encontró la solución definitiva a sus problemas. Para lo que ella veía como un problema, la nieta, no era magia para ayudar al hijo a ser feliz, como se mentía a sí misma, como lo justificaba internamente. Era puro egoísmo y odio concentrado. Creía, se convencía de que sin la niña en el camino, Enrique iba a ser finalmente libre, iba a ser feliz de nuevo como antes. Y principalmente iba a tener mucho más tiempo exclusivo para ella, que era su madre, sin dividir atención con nadie más. Entonces, en una noche específica de luna llena, cuando el poder era más fuerte, doña Marta preparó meticulosamente todo lo que necesitaba. Hizo el oscuro ritual escondida en el patio del fondo, a escondidas, mientras todos dormían. Y usó el nombre completo de la niña Marina, mezclado con palabras complejas en latín que ni ella misma entendía del todo el significado, pero que sabía que funcionaban. Simplemente seguía las instrucciones del libro al pie de la letra. Encendió varias velas negras en círculo. Se cortó el propio dedo con un cuchillo para gotear sangre fresca en el suelo de tierra formando símbolos. Y pidió, o mejor dicho, mandó, ordenó con voz firme que se llevaran el alma pura de la niña fuera de este mundo. Todos ustedes deben estar preguntándose ahora, ¿cómo sé absolutamente todo esto con tantos detalles? ¿Cómo sé del ritual secreto? Esa misma noche fatídica, pocas horas después de concluirse el ritual, la pequeña Marina se despertó de repente en medio de la madrugada, llorando copiosamente, quejándose de un dolor extraño y agudo en el pecho, un dolor que no pasaba, que solo aumentaba. Enrique corrió desesperado con ella en brazos al hospital más cercano, conduciendo a alta velocidad, sin saber exactamente qué hacer, solo rezando para que ella sobreviviera. Pero no hubo mucho remedio, no hubo salvación. Marina murió antes incluso del amanecer de esa terrible madrugada. Aún era de noche cuando su corazoncito dejó de latir. Fue oficialmente una muerte natural según los médicos, un ataque cardíaco fulminante. Pero que fue una muerte de cierta forma natural. Extraña, sí, muy extraña,
pero técnicamente natural. No había señales externas de violencia. Sin embargo, él nunca dijo nada en voz alta, nunca la acusó públicamente. Aunque por falta de Opolita, la voz venía de todos los lugares simultáneamente, de las paredes, resonando, del cuarto vacío de la niña, del patio donde se hizo el ritual. Venía de todos lados y de ningún lugar. La silla favorita de la niña, que estaba en el porche, empezaba a mecerse sola de madrugada. Y doña Marta decía aterrada que veía a la pequeña Marina caminando por la casa, ¿saben? Apariciones, sombras claras así. Siempre vestida con un vestidito blanco de muñeca, el mismo con que fue enterrada. Sin embargo, con los ojos totalmente negros, sin blanco, sin iris. Solo oscuridad profunda. Y la niña no decía absolutamente nada con la boca. Solo se quedaba allí parada, inmóvil, mirando fijamente a la abuela, como si la estuviera juzgando en silencio, como si esperara algo. Una confesión, un arrepentimiento. Bueno, en el último mes de vida de doña Marta, casi no salía más de su cuarto, vivía encerrada, pues le tenía un miedo paralizante a la noche, a la oscuridad, porque era específicamente de noche, siempre después de la medianoche, que decía que la niña aparecía con más intensidad. Cuando finalmente encontraron su cuerpo sin vida en el cuarto, ya rígido, el cuerpo parecía estar completamente congelado de miedo, trabado en una postura de terror. Los ojos estaban abiertos al máximo, casi saliéndose de las órbitas, y la boca abierta en un grito silencioso como si hubiera visto algo absolutamente terrorífico, segundos antes de morir de pavor. Y en su mano, apretado con fuerza contra el pecho, estaba el tal libro de San Cipriano, que estaba abierto justamente en una página manchada, donde había un poco de sangre seca y oscura, que juzgo es parte de la sangre que ella misma había derramado en aquella noche del maldito ritual que hizo contra la vida inocente de Marina. En el velorio frío y casi vacío de la madre, Enrique hasta apareció por obligación social, pero no demostró muchas reacciones emocionales, ni derramó una lágrima siquiera. Para que tengan una idea, solo se quedó allí parado, mirando el ataúd con expresión neutra. Bueno, lo intentamos de nuevo el fin de semana siguiente. No podíamos rendirlo así. Entonces recuerdo perfectamente que mi primo Sergio llevó su camioneta pick-up para llevarse todo de una vez, ¿no? Algunos muebles allí y también principalmente todas las cosas del altar, las estatuillas, el libro, la tela, todo. Llenó la carrocería con todo.
Solo que a mitad del camino de regreso a su casa, conduciendo por un camino de tierra, el carro volcó solo. De la nada, perdió completamente el control. En una curva que era tipo una curva suave, fácil, que ya había hecho 1000 veces. Nada lo justificaba. Él sobrevivió allí milagrosamente con solo algunos cortes y hematomas, nada grave. Pero juró pie juntillas, llorando, que había visto algo moviéndose en la carrocería detrás de él. Como si las estatuillas estuvieran literalmente moviéndose, cobrando vida, yendo agresivamente de un lado para el otro, saltando, y cuenta erizado que segundos antes de que el carro saliera violentamente de la carretera, escuchó claramente una voz ronca, grave, casi susurrando muy cerca, directamente en su oído, diciendo la siguiente aterradora frase: «Devuelve lo que es nuestro o tú y tu familia morirán». Todos morirán. El pánico fue inmediato, visceral. Entonces, incluso lastimado, incluso en shock, se las arregló para conseguir un carro prestado de un vecino que vivía cerca del accidente, ya que su pick-up no estaba en condiciones de rodar. Y regresó con absolutamente todos los muebles, todas esas cosas del altar a la casa del tío Agenor. Y eso así, en ese mismo día, medio que esa misma noche todavía. No esperó ni que amaneciera. Entonces cargó todos los objetos de regreso allí. Entró solo en la casa oscura, temblando incontrolablemente de miedo, pero colocó cada cosa exactamente en el lugar en que estaba originalmente, incluyendo allí el libro en la posición correcta, la tela roja, las estatuillas en el orden que estaban. Todo igual. Con miedo de equivocarse en algún detalle. Y bueno, en el tercer intento desesperado, ya sin saber qué hacer, decidimos contratar a una señora anciana de la región que decía allí saber lidiar profesionalmente con esas cosas sobrenaturales, con espíritus. Se presentaba como médium experimentada, curandera, rezadora y todo lo demás. Tenía fama en la región de resolver casos difíciles. Bueno, entró valientemente sola en el cuarto del altar, pidió que todos nos quedáramos esperando afuera. Estuvo allá dentro unos 30 minutos largos en completo silencio. No sabíamos qué estaba haciendo allí adentro. Bueno, Fernanda, al final de cuentas, todos nos miramos unos a otros allí, aterrorizados, y tipo así, si ella, que era entendida del asunto, que lidiaba con eso profesionalmente, dijo eso y salió corriendo. ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, para intentar meternos con una cosa así? ¿Quiénes somos nosotros para desafiar fuera entonces? Al final de cuentas, desistimos completamente de la idea de limpiar o vender. Decidimos colectivamente cerrar el cuarto de nuevo, con candado reforzado. Cerramos todas las ventanas herméticamente.
en él, en el fondo. Pero definitivamente hacia el uso activo y constante de ese libro en rituales. No podemos decir con certeza si entonces lo mantuvimos de esa forma, porque todos también nos quedamos con un cierto miedo muy grande, principalmente después del violento accidente de Sergio y del desmayo de Juana. Y bueno, ese fue el relato. Un gran beso enorme y espero de corazón que lo leas. Un beso. ¿Y tú que estás escuchando, ya pasaste por alguna experiencia con objetos malditos? ¿Encontraste algo que no deberías haber tocado? ¿Sentiste que algo no quería ser removido de un lugar? Cuéntanos en los comentarios. Queremos mucho saber. Muchas gracias por haber enviado. Y así, creo que hicieron bien, ¿verdad? Mejor haberlo dejado quieto allí mismo. Creo que el asunto no quería ser deshecho. Y a veces es mejor hacerlo, ¿no, gente? Porque ahí después también se vende y entonces esa maldad se va pasando, ¿saben? Y ahí a veces va a vivir una familia que no tiene nada que ver. Y entonces acaba destruyendo a la familia. Entonces, lamentablemente es un terreno perdido, una casa perdida. Sí, pero así es mejor que estar poniendo la vida en riesgo, ¿no? Bueno, lo veo de esa forma. Pero bueno, muchas gracias por haber enviado el relato, ¿ok? Y vamos al último relato de esta colección. Pero dime ahí, ¿de dónde estás escuchando nuestro canal? El relato se llama El libro en el brechó. Hola Fernanda, mi nombre es Ana. Entonces me disculpas de antemano por cualquier error. Estoy escribiendo tarde en la noche, que es el único momento que tengo libre. Pero necesito contar esto.
¿Sabes? Esos lugares sofisticados con iluminación perfecta, aroma de lavanda francesa en el aire, pisos de madera que brillaban. Era exactamente así. Un brechó gourmet donde solo circulaban personas de alto poder adquisitivo, dispuestas a pagar fortunas por antigüedades auténticas. Pasaba los días organizando las piezas recién llegadas, atendiendo clientes exigentes, catalogando raridades. Cada semana recibíamos donaciones, objetos nuevos, que en realidad eran viejos, reliquias de familias tradicionales, deshaciéndose de herencias no deseadas. Fue en una de esas semanas rutinarias que todo cambió. Llegó una caja sin identificación, ningún nombre, ninguna dirección de retorno, ningún billete explicativo. Solo una caja de cartón gastada, dejada entre las otras como si se hubiera materializado allí de la nada. Y fui yo quien la abrió. Recuerdo perfectamente ese momento. Mis manos rasgando la cinta adhesiva amarillenta, el crujido del cartón viejo. Dentro había ropa de diseñador, Chanel, Dior, piezas genuinamente antiguas que obviamente irían a limpieza especializada antes de ser expuestas. Pero había también algunas ollas viejas y oxidadas, completamente fuera del estándar de lo que aceptábamos. Eso me perturbó. ¿Quién donaría Chanel Vintage junto con ollas viejas? Las ollas fueron directo a la basura. Y entonces, en el fondo de la caja, envuelto en una tela oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, estaba él. El libro de San Cipriano. Yo ya tenía conocimiento sobre ese libro, Fernanda. Ya había escuchado las historias, los relatos susurrados en círculos de conversación sobre ocultismo. Era imposible no reconocerlo, grueso, pesado, encuadernado en cuero oscuro, que parecía piel curtida de algo que no debería haber sido curtido. Los bordes de las páginas amarillentos por el tiempo, manchados con lo que parecían. No quería pensar en lo que parecían. En el momento en que mis dedos tocaron la portada, un escalofrío me recorrió la espalda. No fue un escalofrío común de frío, fue esa sensación visceral de estar siendo observada, de haber cruzado una línea invisible que no debería haber sido cruzada. Mi estómago se revolvió. Intenté racionalizar. Es solo porque sabes lo que es. Pensé para mí misma. Es el poder de la sugestión, Ana. Conoces la reputación de ese libro, entonces estás creando sensaciones que no existen. Pero mis manos temblaban mientras lo cargaba. El libro fue a parar a la sección de raridades, en un estante de roble junto a vinilos raros de los años 50 y primeras ediciones de obras clásicas. Allí, entre objetos de valor inestimable pero inofensivos, parecía solo un ítem más de coleccionista. Parecía inofensivo. Parecía. Fue después de que ese libro llegó que la realidad del brechó empezó a deteriorarse, capa por capa, como pintura descascándose de una pared podrida. Primera semana. Los susurros, los ruidos comenzaron sutiles, tan sutiles que inicialmente pensé que estaba imaginando. Siempre cuando la tienda estaba vacía, en los intervalos entre un cliente y otro, escuchaba pasos. No eran pasos normales, eran arrastrados, como de alguien con dificultad para caminar. Venían de diferentes direcciones, sin patrón, sin lógica. Los estantes crujían como si manos invisibles los recorrieran, examinando cada objeto. Me giraba rápidamente, el corazón acelerado, pero nunca había nada. Solo el silencio pesado y esa sensación de estar siendo vigilada por ojos que no podía localizar. Es un edificio antiguo, me convencía. La madera vieja cruje. Es normal. Pero entonces las luces empezaron a parpadear. Siempre en la misma área. Siempre cerca de la sección de raridades. Siempre donde estaba el libro. Una tarde, minutos antes de cerrar, fui a hacer la última ronda por la tienda. Y allí estaba él. Las páginas estaban giradas hacia arriba, exponiendo ilustraciones perturbadoras de círculos y símbolos que parecían moverse bajo la débil luz. Mi sangre se heló.
Tenía la certeza absoluta de que estaba cerrado y apilado con otros libros apenas media hora antes. Yo misma lo había visto al pasar. No había nadie más en la tienda.